Aristegui, en vivo. Regresamos. Déjeme hacer un alto en el camino para regresar a México y nuestras cuitas nacionales y el momento que estamos viviendo con el COVID-19 en un marco de cosas en donde, bueno, vemos fenómenos como estos asaltos de los que hablábamos con el director de Chedraui hace ratito, que ha sido una de las empresas afectadas por este tipo de irrupciones tipo comando, no sé cómo llamarles, convocadas a través de redes sociales, se ha dicho, convocadas a través de Facebook, se ha dicho, para que llegue un grupo de personas e irrumpa como lo han hecho en ya diferentes puntos del país, porque ya no solamente es la Ciudad de México, sino en Estado de México y otras regiones y otros estados, como lo comentamos ya hace ratito más ampliamente. Entonces, bueno, lo que estamos aquí viendo es un anuncio oficial de Hugo López-Gatell y el gobierno de la República que dice: quédense en sus casas. Un mensaje como el del empresario Ricardo Salinas Pliego, que en un encuentro con su equipo de TV Azteca y de Electra y de la gente que trabaja con él, en donde lanzó el mensaje de que aislarse es una decisión equivocada, que no hay que dejar de trabajar, que hay que estar porque podemos morirnos de hambre más que de coronavirus. Y ese mensaje pues se viralizó y la gente estuvo comentando muy, muy ampliamente el mensaje de Ricardo Salinas Pliego. Hemos invitado a Alberto Asís para que conversemos sobre este momento y le presento, antes de escucharlo, este fragmento de lo que dijo el empresario Salinas Pliego. Este virus existe sin duda. Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad. Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada, que virus es igual a muerte. No es cierto. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. Dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos, porque resulta que el estómago no sabe esperar. Eso se usa en las cárceles gringas, cuando todos los presos se meten a su celda y están locked down. Y tenemos que apoyar al presidente con el ánimo y con la calma. Y aquí conviene mucho que la oposición fifí, aquí hay algunos, se moderen, porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social. Alberto Asís, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. Aquí andamos en el encierro. Aquí andas en la cuarentena, pues sí, no salí de casa, salvo las cosas extraordinarias, salvo cosas extraordinarias o indispensables para seguir actuando fuera de casa. Pero bueno, desde casa, en este contexto, Alberto Asís, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo viste a Ricardo Salinas Pliego con este mensaje? El efecto que causó, lo que se contrapone con el anuncio, y recomendación de frenar la propagación del virus. ¿Cómo ves todo? Sí, bueno, mira, creo que estos hechos que estamos viendo tienen de alguna manera pues como un eje que los articula, y creo que hay que ver cómo se está reorganizando la sociedad. Hay un cambio fundamental, se están modificando, digamos, las condiciones de vida de todo mundo, en todo el planeta, y esto está generando pues fenómenos nuevos o viejos, o se han reactualizado, casos de violencia intrafamiliar, están subiendo las adicciones, el consumo de alcohol, etcétera. Hay una serie de comportamientos en donde podemos, por supuesto, ubicar esto de los asaltos a las tiendas, y se está viviendo un poco esto que Naomi Klein decía que está sucediendo. Hay un shock social, ¿no?, en donde se están profundizando pues desigualdades
en donde unos están ganando y otros están perdiendo. Pensaba un poco en la novela esta de Saramago, de este ensayo sobre la ceguera, si la recuerdas, sí, ¿cómo no? esta situación de un contagio, de cómo se está volviendo de repente, todo el mundo se está quedando ciego, y luego cómo se reorganiza la sociedad, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos. ¡Ay, qué fuerte, Alberto, que traigas eso para comparar las cosas! Bueno, me acordaba un poco de esta novela, porque de alguna forma nos puede presentar diferentes tipos de organización y de subjetividad, es decir, cómo la sociedad se puede ir organizando, cómo el gobierno trata un poco de organizar esta situación general, y cómo hay una suerte de hay un teórico norteamericano, Alan Paul, que decía, está el sujeto domesticado conectado, ¿no?, que está en su casa perfectamente vinculado, pero están también los sujetos móviles que están en la calle trabajando, que no pueden dejar de hacerlo porque de eso depende su alimentación, pero también parece que estos delincuentes organizados que están aprovechando un poco la situación. Y bueno, hay todo tipo de intervenciones de políticos, de empresarios, en donde yo metería en el contexto actual, pues lo que están declarando, ¿no? O sea, casos tan aberrantes como el del gobernador de Puebla, de Barbosa. ¡Qué bárbaro! Tenemos por ahí el momento, si quieres saber si nuestro equipo de producción nos consigue el momento donde Barbosa dice lo que dice, pero bueno, ahí retomo el hilo contigo. Sí, bueno, que de alguna manera pues se están poniendo como en cuestión los modelos sociales y los modelos de vigilancia, ¿no? Ya se están haciendo algunos planteamientos interesantes de qué tipo de sociedad está de alguna manera manejando mejor la crisis, la emergencia, si son modelos más autoritarios, como lo que sucedió en China, o son modelos más democráticos, como lo que planteó Angela Merkel respecto a Alemania. Y creo que esta está en cuestión. Ahí podemos ubicarnos realmente cómo se está manejando por parte del gobierno en México la situación de crisis por la que estamos hablando, ¿no? Y estamos pasando, y me llama mucho la atención que de alguna manera estos grupos están actuando a través de las redes sociales, ¿no? En donde veía también el reportaje que ustedes hicieron, lo que sacó el Universal, y bueno, ahí también hay una responsabilidad de estas redes sociales que no están actuando para impedir que se den estos actos de organización de crimen organizado para ir en contra de estos negocios, ¿no?, de las tiendas y todo lo que está sucediendo. Y en ese sentido yo ubicaría que de alguna manera lo que está en cuestión pues es el orden social, es decir, hay una suerte como de emergencia, se está desafiando el orden social, y hay grupos interesados en generar desorden, en generar estas condiciones que se le ha llamado de rapiña, de robo, en fin, que pueden llevar a llamamientos para un endurecimiento social, lo cual pues también es una situación muy preocupante en las condiciones actuales, ¿no? Sin duda, y bueno, pues mensajes como el de Salinas Pliego, que colocan, digamos, el debate social, hasta el debate ya está, digamos, agudizó el asunto con su mensaje, entre los que están planteando que va a ser más caro el aislamiento, va a ser más caro el efecto del COVID-19 en términos de salud pública va a ser más caro el efecto económico y social que el propio efecto del virus. Esto de vamos a morirnos más de hambre que del virus, en pocas palabras. Exactamente, yo creo que todas estas declaraciones de políticos y de empresarios, pues hay que ponerlas en el contexto, es decir, porque sé quién eres y desde dónde hablas, puedo entender lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces uno puede entender a un empresario como Salinas Pliego, que de alguna manera está defendiendo pues sus intereses y está llamando pues a un respaldo ahí al presidente, pero a partir de sus propios intereses, es decir, el aislamiento nos puede llevar a la delincuencia, al caos, a la rapiña, etcétera. Esto va en contra de alguna manera pues de lo que están recomendando las autoridades, ¿no? Entonces es muy contradictorio el mensaje, porque está diciendo apoyemos al presidente,
¿no? Y el presidente, pues lo que está diciendo es, yo me someto a lo que están recomendando los técnicos. López-Gatell, que dice quédese en casa. Exactamente, todas las medidas estas de mitigación, de que no vamos a impedir que la pandemia crezca, pero sí vamos a poderla organizar o de alguna manera gobernar de mejor forma para que no se genere estos picos que pueden tronar cualquier sistema de salud en los países, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante y hay un debate muy fuerte de si se están llevando a cabo las medidas correctas, si en los tiempos son los adecuados, si el gobierno está actuando, y hay una serie de voces críticas, algunas con mucha razón, otras con muy mala leche, que están pues poniendo en cuestión y desafiando por intereses también políticos, económicos, etcétera, lo que se está llevando a cabo, la estrategia gubernamental, por así decirlo, ¿no? Que ya vamos a tener después mucho tiempo para analizarla, pero ahorita en el momento de la crisis me parece que hay una polarización muy fuerte que se está generando. Sin duda, y bueno, pues por lo pronto, Alberto Asís, el panorama mundial está atrapado con el tema de la pandemia. Retrasamos un poco la entrevista contigo porque ahora hay otro ingrediente, no venía el caso porque sí. No te habíamos invitado para hablar de Venezuela, pero coincide en que en este momento en que estamos con el tema principalísimo que es la pandemia y la circunstancia económica y de salud pública mundial, se da un paso en relación a una situación crítica que es la de Venezuela, esta larga crisis política, social, económica que tiene Venezuela desde hace ya pues demasiado tiempo, con el anuncio que se está haciendo justo cuando tú y yo estamos conversando. Déjame incorporar el tema para escuchar tu punto de vista. Sí, yo creo que en efecto a lo que tú habías señalado como el conjunto de situaciones críticas que está viviendo Venezuela, pues se suma ahora esta intervención del gobierno norteamericano, que en los tiempos actuales uno se pregunta, bueno, ¿cuál es como de alguna manera el origen o el objetivo? O sea, ¿cómo quieren derrumbar ahorita un gobierno cuando hay una crisis global de todo lo que está sucediendo? Y a lo que yo le añadiría, Venezuela está pasando por una crisis de salud en su sistema médico, que estaba leyendo ahorita, que está totalmente derruido, es decir, que no solo no hay suficiente personal médico o instrumental, sino no hay ni electricidad a veces o agua potable en los hospitales. Entonces, todo esto viene pues a una situación de colapso completo en ese país, que se agrava ahora pues con la intervención, ¿no?, del Departamento de Justicia y del gobierno norteamericano en contra del gobierno de Maduro, un gobierno que por supuesto no es defendible, pero digamos hay que analizar el tiempo y el momento en el que lo están haciendo y la contundencia con lo que lo están planteando. Exactamente, la contundencia, porque o sea, fueron con todo esta mañana, lo seguimos, sigue la conferencia de prensa hasta donde entiendo en Washington con el secretario el procurador el fiscal general William Barr. Estamos viendo, sí, que están con toda la caballería en este momento contra el régimen de Maduro. En efecto, yo creo que lo que está planteando, digamos, el gobierno norteamericano, pues es como una estrategia de derrumbe, ir así casi lo que hicieron en Panamá hace algunos años con Noriega, uh-huh. Cosas de este tipo que hace mucho tiempo que no las veías en América Latina, uh-huh. Y que ahora un gobierno como el de Donald Trump, que está por supuesto en plena campaña de reelección, pues está instrumentando, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué ahorita cuando tienen tantos problemas internos ellos para resolver el problema de la pandemia? Pues gran pregunta, pero por algo lo estarán haciendo porque no es gratuito, no hay manera de entender esto como gratuito ni como ocurrencia. Sí, no son acciones neutrales. No. El tiempo no importa, no, el momento es clave, sí. El timing en el que lo están haciendo. Sí. Y yo creo que la agenda está, de alguna manera, ellos creen que van a ganar y a avanzar sus posiciones, ¿no?, en contra de un gobierno que han estado pues tratando de tumbar desde hace mucho tiempo, ¿no? Recordaste a Noriega. A ver, ¿por qué no retomamos ese hilo? Lo de Noriega es que fueron por él, ¿no? Sí, pero a ver, aquí la gran pregunta es si se va a dar ese paso. Hicieron un
desastre allí en Panamá, un bombardeo, fueron en helicópteros, lo agarraron, lo apresaron y lo metieron a una cárcel allá en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, pero bueno, la gran pregunta es si habrá una incursión de esa naturaleza en 2020, ¿no? No, bueno, no podemos especular eso porque, bueno, tampoco Venezuela es Panamá, digamos, tiene un ejército mucho más fuerte y potente, etcétera. Las condiciones son muy diferentes, el momento. Sí creo que todo el mundo, literalmente todo el mundo está ocupado y preocupado, digamos, en la cuestión de la pandemia, y esto sale de repente como una chispa que no checa en el contexto general de esta atención a la coyuntura de la crisis sanitaria. A menos que, como planteabas, según te entiendo, haya un contexto de tal circunstancia, un contexto de tal naturaleza en Venezuela por las mismas razones sanitarias, que Estados Unidos encuentra esta ventana de oportunidad, llamémoslo así, para una acción que pueda llevar a la caída de Nicolás Maduro. No lo entiendo de otra manera. Sí, porque de alguna manera, pues incluso la sociedad en Estados Unidos está dedicada y de alguna manera atenta a lo que está sucediendo con el problema de la salud, como en todo el mundo. Por supuesto. La opinión pública igualmente, en fin, entonces es un momento como de debilidad, por así decirlo, y de mucha delicadeza para poder establecer un ataque de esta naturaleza, ¿no? Que ya veremos qué sucede, digamos, en las próximas horas y en los próximos momentos, pero va a desencadenar, sí, me imagino, que una serie de acontecimientos internos y externos que obligará, digamos, a los actores, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, como a nivel internacional, pues a tomar una posición y a distraer, digamos, recursos, energía, tiempos para este capítulo. Ni más ni menos. Pues Alberto Asís, seguiremos hablando si tú me lo permites, como siempre. Gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, Carmen. Muy buenos días. Igual para ti, un abrazo virtual para ti desde tu casa, un abrazo y buenos días.